una tentación, quizás de las más antiguas de la humanidad, y también es una de las más peligrosas. Y no es exactamente dejar de creer en Dios, es usar a Dios para conseguir poder. Porque una cosa es anunciar el Evangelio y otra muy distinta, utilizar el Evangelio para manipular personas. Y cuando eso ocurre, la fe deja de ser un camino hacia Dios y se convierte en un instrumento de los hombres. Desde el comienzo de su ministerio, por ejemplo, Jesús rechazó toda forma de manipulación. Por ejemplo, cuando fue llevado al desierto por el tentador, incluso este mismo utilizó la propia escritura para engañarlo o para intentar engañarlo. Impresionante. Hasta la palabra de Dios puede ser utilizada con malas intenciones y se usa con malas intenciones cuando se arranca de su verdadero sentido para manipularla. Pero Jesús respondió con la verdad, porque la palabra de Dios fue dada para enseñarnos el camino, no para dominar conciencias. Fue dada además para liberar corazones. Más adelante, por ejemplo, podemos ver en los evangelios que Jesús durante su vida pública nunca buscó seguidores a cualquier precio. Cuando la gente quiso proclamarlo rey, él simplemente se retiró. Cuando esperaban ver entrar a un Mesías que conquistara por la fuerza, él eligió el camino del servicio y entró a Jerusalén sobre un asno y no sobre un caballo de guerra. Porque el reino de Dios, mi hermano, no se impone, se propone, se anuncia y se testimonia, pero jamás se manipula. El profeta Jeremías, por ejemplo, levantó su voz contra aquellos que hablaban en nombre de Dios, pero para defender sus propios intereses. Y por ejemplo, el profeta Ezequiel denunció a los malos pastores que se alimentaban del rebaño, pero no cuidaban las ovejas. Qué actuales siguen siendo esas palabras. Porque el verdadero pastor es el que da la vida por sus ovejas. El falso pastor utiliza las ovejas para su propio beneficio. Como enseñaba San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Pero también podríamos decir actualmente que manipular las Escrituras
es desformar el rostro de Cristo. La Biblia nunca se podrá convertir en un arma para sembrar miedo, ni odio, ni fanatismo, ni división. Desconfía siempre, hermano, del que utiliza el nombre de Dios para alimentar el orgullo. Desconfía de quien convierte la fe en un espectáculo. Desconfía de quien promete el cielo, pero siembra desprecio por el hermano. Desconfía de quien habla mucho de Dios, pero muy poco del amor, de la misericordia, de la justicia y de la compasión. Porque Jesús dijo claramente: por sus frutos los conocerán. No por sus discursos, no. No por sus gritos, no por la cantidad de versículos que se sepan de memoria, menos. Por sus frutos. Y es que, mi hermano, la fe auténtica nunca esclaviza, nunca obliga, nunca humilla, nunca convierte al otro en su enemigo. La fe auténtica libera, levanta, acompaña, escucha, sirve, ama. Porque el amor, cuando es amor verdadero, siempre deja libre. En cambio, la manipulación siempre busca controlar. Por ejemplo, San Basilio de Cesarea, uno de los padres de la iglesia, decía que el poder recibido de Dios existe para servir, pero nunca para aprovecharse de los demás. ¿Cómo lo ves? Qué inmensa enseñanza es esta. Porque es que quien utiliza la religión para engrandecerse ha olvidado que Cristo se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Y quien utiliza la fe para dividir ha olvidado que Cristo murió para reconciliarnos. Y quien utiliza el nombre de Dios para sembrar odio ha dejado de parecer o de parecerse al Dios que anuncia. Y hoy también en día todos nosotros debemos examinarnos, porque manipular no es solo cosa de grandes líderes. También manipulamos nosotros cuando citamos el Evangelio para condenar a otros, cuando usamos la religión
para sentirnos superiores. Cuando escogemos únicamente los textos bíblicos que respaldan nuestras ideas, pero ignoramos o no usamos los que nos llaman a convertir nuestro corazón. También lo hacemos cuando hablamos de Dios, pero nos olvidamos del pobre, nos olvidamos del enfermo, del migrante, del anciano, del que llora y del que tiene hambre. Cristo, mi hermano, no nos llamó a conquistar personas. No. Cristo nos llamó a servirlas. No nos llamó tampoco a ganar discusiones. Nos envió a anunciar la palabra de verdad con amor. No nos mandó además a fabricar fanáticos. Nos llamó a formar discípulos. Y hay una inmensa diferencia entre un fanático y un discípulo. ¿Sabes cuál es? Que el fanático deja de pensar, pero el discípulo ama, ora, discierne y sigue a Cristo con libertad. Quiero dejarte una pregunta para que se la respondas al Señor. Y es la siguiente. Cuando hablo de Dios, ¿estoy acercando a las personas a Cristo? ¿O solo las estoy acercando a mí? Porque quien anuncia de verdad el Evangelio desaparece solo para que Cristo sea visto. Que el Espíritu Santo, mi hermano, nos conceda a ti, a mí, a todos, un corazón humilde, una fe limpia, una palabra sincera y una vida tan coherente que nunca utilicemos el nombre de Dios para manipular a nadie. Porque quien usa la fe para manipular no solo hiere a las personas,